Nuevo bloque en Generación X hoy en 13F Radio, la 91.5, y en este bloque hablamos de 3 de febrero y hablamos de los números previstos en principio para 2024. Para desarrollar este tema tenemos en línea al concejal Pablo Casna. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos. No sé cómo te toca a vos por acá, una tarde lluviosa, nublada, complicada. Feo, sí, bien, poniéndole actitud a una tarde fea. Y hablando de actitud, te consulto por los números del presupuesto de 3 de febrero que fue tratado en el recinto hace pocos días. Para contarle a la comunidad, sos además el presidente de la comisión que lleva adelante el tratamiento del presupuesto. Contanos un poco a qué aprobaron, cuál es el número previsto en principio, y también te consulto, en la previa se trató la fiscal impositiva para bajarlo al llano, son las tasas municipales, los incrementos previstos para inicios de año. Sí, correcto. Mira, como presidente de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Presupuesto, uno de los roles es presentar ante el Consejo Deliberante cuáles son las propuestas de modificación de impuestos para el 2024 que está corriendo, por eso se hace en el año 2023 este trabajo. Y también lo que es el tratamiento y presentación de lo que es el presupuesto 2024 para el municipio, ¿no? Para la gestión que se inició en estos días de enero. Así que te cuento un poquito cuál es la idea que se manejó en la fiscal impositiva. La gente ya va a estar recibiendo las boletas en estos días de lo que se aprobó, pero tiene un aspecto relevante que está asociado con profundizar un poco un trabajo que se inició en el año 2023, que tiene 3 aspectos muy importantes. Uno es que la tasa de servicios generales sea más progresiva, es decir, aquellas partidas o inmuebles que tienen una evaluación más alta paguen más que las que tienen una menor evaluación, ¿no? Sin impactar en el ingreso que hace al municipio, porque uno como concejal tiene que proveerle al departamento ejecutivo las herramientas y los recursos necesarios para poder gestionar normalmente y en buenas condiciones las actividades para que pueda seguir brindando los servicios que tiene que brindar como municipio. Claro, porque además el llevar adelante obras este año van a tener otros costos, otros presupuestos que corren como la inflación. Sí, ese es dos de los puntos que se modificaron. Uno es el aumento, todo lo que es la fiscal impositiva, cada uno de los ítems está organizado a través de módulos. Cada servicio que toman los vecinos o las empresas tienen un valor de un módulo, y lo que se hizo fue actualizar ese valor del módulo, ¿no? Estaba en 16 pesos y pasó a 36 pesos. Eso tiene mucho que ver con los porcentajes de inflación que estuvimos viviendo durante el año 2023. Nosotros oportunamente en octubre del 2022, cuando hicimos la actualización de ese valor para el año 2023, se hizo en un 60%, y la inflación durante el año 2023 fue mucho más que eso, ¿no? Y ahora en porcentual... Con lo cual ahí hubo que hacer un esfuerzo de gestión importante para poder cumplir con los objetivos. Pablo, ¿y ahora el porcentual del aumento? Primero se hizo el reconocimiento de ese porcentaje de inflación, o sea, con lo que se aumentó un 125% y está en 36 pesos ese módulo, que lo van a reflejar en las tasas y en los servicios. Y otra cosa que se aprobó, que es importante, es la actualización de los valores de manera bimestral, ¿no? O sea, por el índice de precios, que es el más transparente que todo el mundo conoce. Se va a llevar es que nosotros podamos ir, el valor de la tasa de servicios generales va a ir aumentando cada 2 meses,
en su valor. Entonces, para pasar en limpio, hay una revisión prevista bimestral de la tasa. Vamos a hablar de la que pagan frentistas, que sería la tasa de servicios generales. Sí. El promedio del aumento, aclarando Sí. que es progresiva, no es igual en todos los barrios, según el valor del inmueble, ¿promedio de cuánto es el aumento? Y 125%. Promedio. Promedio. Digamos, ¿no? Promedio. Eso ya está en las boletas de enero. Claramente, este valor va a ser mayor en el caso de las evaluaciones más altas y va a ser un poco menor en las evaluaciones que tienen valores más bajos, porque en esa búsqueda de progresividad, recordemos que se hizo el año pasado un recargo para las mayores evaluaciones y un descuento para las evaluaciones menores. Se acentúa esa progresividad. Puede ser que te dé un poquito menos del 125 o te dé un poco más del 125, depende de dónde estés parado en esas tasas. Y cuando hablamos de comercios, es la tasa de seguridad e higiene, que te hago dos preguntas. ¿Continúa el plan Sí. del primer año no pagar habilitación? Y la segunda pregunta es, luego cuando se paga seguridad e higiene, que es otra tasa, ¿cuál es el aumento promedio? No, en el caso de los comercios, para lo que son las propiedades, sigue la misma regla de proporcionalidad que tiene para los frentistas particulares. Uh-huh. Y en el caso de la tasa de seguridad e higiene, en ese caso no tiene ninguna modificación, porque esos van por facturación. Entonces claro. Va a pagar más porque seguramente facturó más porque tuvo que aumentar sus precios, pero no hay un cambio siempre se toma según la facturación. La progresividad que tiene esa tasa. No sé si se entiende, sí, pero sí, porque ahí no hubo cambio en los umbrales, digamos, ¿no? La cantidad de empresas en cada uno de los umbrales es la misma y no hubo ninguna modificación, más solamente la modificación de los umbrales, porque hay un aumento en la facturación de cada una de esas empresas, y aquellas que tienen monotasa, lo mismo, tienen un pago distinto porque está incluido según la categoría que cada una de estas monotasas está incluida en los comercios. Pero no hay nuevas alícuotas, ni hay cambio de los umbrales para las empresas y comercios. Conversamos con Pablo Casna, seguir fomentando el empleo. Claro, concejal del oficialismo, que nos está hablando de la fiscal impositiva, que le comentamos a los y las vecinas. Es una asamblea en la que participan los y las 24 concejales y vecinos en representación de la comunidad. Y de este tema pasamos, si te parece, al tratamiento del presupuesto que se aprobó, como ya dije, hace pocos días. En principio, ¿de qué número hablamos y de qué proporcionalidad depende el área? Sí, acá mira, el tema del presupuesto es una herramienta fundamental, digamos, que necesita una gestión para poder definir cuáles son las prioridades que va a llevar adelante, ¿no? Digamos que es una herramienta fundamental para guiar las acciones, para plasmar sus objetivos políticos, y para nosotros la mejora del 3 de febrero es fundamental y es lo que ven los vecinos en los servicios. El primer punto del presupuesto está basado en una generación de mayor autonomía en los recursos, una gestión estratégica que pone al vecino en el eje, en el centro de la escena, buscando seguir llevando el municipio ordenado, transparente en el uso de los recursos, trabajando con un control de gasto corriente que nos permita ser un municipio sano financieramente. Así que vamos a seguir con esa línea. Es muy difícil planificar un presupuesto en este contexto que nos toca vivir de inestabilidad económica y altos niveles de inflación, pero es la herramienta que necesita el intendente para seguir llevando adelante sus acciones. Y entonces, más allá de los números en que representa cada partida o cada área, nosotros pusimos mucho enfoque en cuál es la participación de cada área, porque de alguna manera te guía en cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, la parte de ingresos, un aporte muy importante es que casi el 57% de los ingresos que vamos a obtener son propios generados por la municipalidad. Eso le da un nivel de autonomía muy importante,
fuerte para decidir cuál es el rumbo de acción que va a tomar en el año. Después hay un 40% que es de recursos provinciales con la coparticipación y un 2% que es de recursos nacionales, frutos de los convenios que uno hace con Nación para poder llevar sobre todo obras de infraestructura muy grandes. En lo que hace a lo que me preguntabas de cuáles eran los ejes de gestión o cómo está distribuido, los 5 puntos más relevantes o que se llevan la mayor parte del presupuesto es la Secretaría de Ambiente y Servicios, que ahí está la recolección de basura y residuos y los servicios que se dan en la municipalidad, Educación y Cultura, Obras Públicas para todo lo que es el tema de bacheo, profundización de bacheo y obras en espacios públicos, Salud y Seguridad. Esas son las 5 secretarías de mayor nivel de presupuesto y que es donde definitivamente marca el eje de la gestión donde estamos poniendo para el año que estamos cursando. Pablo, ¿y el número global del presupuesto? El número global del presupuesto está establecido en 56.760 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Es austero en comparación con distritos de la región. Que ese valor está hecho en valores de noviembre, que es cuando se presenta y se trata, pero esto va a tener un corrimiento propio de la inflación que estamos viviendo y que seguiremos viviendo por unos meses más, y esperemos que le vaya bien al gobierno actual como para poder modificar ese impacto que le hace tanto daño a la gente, ¿no? ¿Y qué conclusión sacás casualmente del tratamiento que tuvieron en el recinto y esta interacción con la oposición? Mira, el tratamiento siempre fue muy respetuoso, construimos mucho juntos, lo trabajamos durante un mes este presupuesto, claramente tratando de construir entre todos una situación mejor. La verdad que fue un muy buen trabajo en conjunto que hicimos. La verdad, después nos lo acompañó me parece que más por una cuestión ideológica y de posición política que por lo que estábamos poniendo como prioridades dentro de lo que son el presupuesto para los vecinos, ¿no? Creo que ese es un poco el impacto, un voto ideológico y no tanto de prioridades, porque creo que nadie puede discutir que las prioridades más relevantes son los servicios para la gente. Y la novedad es que a partir de diciembre hay 2 libertarios. ¿Cómo votaron? Bueno, ahí hubo un disenso entre ellos. Ellos tienen 2 bloques separados en este momento y hay uno de los bloques nos votó a favor y otro nos votó en contra. Así que uno que acompañó el presupuesto, sí, y otro que no. Ahí tendrán que resolver sus disidencias internamente, pero sí. El fundamento de quien acompañó la propuesta era que un razonamiento muy político, y me pareció muy loable, es el intendente hace 2 meses que acaba de ganar ampliamente las elecciones y en eso decidió acompañar el presupuesto como para que tenga la herramienta para poder gestionar adecuadamente. En el caso contrario, quien se opuso, digamos, su explicación fue que no estaba de acuerdo con la estructura y que había muchas cosas para mejorar dentro del presupuesto, pero no había una opinión de qué eran las cosas para mejorar, ¿no? Así que bueno, nos acompañó Romina Aguirre y Gabriel Muñoz nos votó en contra con esos fundamentos. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Cuando quieran, volvemos a estar al aire. Sos amigo de la casa. Gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Saludos a todos los vecinos de 3 de febrero. Conversábamos con Pablo Casna. Él fue funcionario del Ejecutivo hasta diciembre, ahora es concejal del oficialismo, presidente de la Comisión de Presupuesto, y nos habló de los números previstos para 3 de febrero en el comienzo de año. Téngase en cuenta que en todas las economías, la nacional, la provincial y las locales, va a haber revisiones periódicas. Se habla, en este caso, cada 2 meses,
Y en la mayoría de los casos, insisto, de toda la economía va a haber revisiones periódicas atadas a una inflación que hasta ahora no encuentra el techo. Para pasar en limpio, aproximadamente 56.000 millones de pesos es el presupuesto de 3 de febrero. Hay posibilidades de ampliación, como en todos los presupuestos. Aumento promedio de esas tasas que recibimos todos y todas las frentistas, 120%.